Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 1. Al-Fatiha. La apertura. Período de Meca. Este sura es conocido también como Fatihat al-Kitab, la apertura de la escritura sagrada. Al-Kitab, la esencia de la escritura sagrada. Surat al-Hamd, el sura de la alabanza. Asas al-Corán, la base del Corán, y por algunos otros nombres. El Corán alude a él como As-Saf al-Matani, los 7 versículos frecuentemente repetidos, porque son repetidos varias veces durante cada una de las 5 oraciones diarias. Según Bukhari, el apelativo al-Kitab le fue dado por el propio profeta porque contiene en forma condensada todos los principios fundamentales formulados en el Corán. El principio de la unidad de Dios y de su unicidad, que es el creador y el mantenedor del universo, la fuente de toda gracia vivificante, aquel ante cual el hombre es finalmente responsable, el único poder capaz realmente de guiar y de ayudar, la llamada a la acción recta en la vida de este mundo, guíanos por el camino recto, el principio de la vida después de la muerte y de las consecuencias orgánicas de las acciones del hombre y de su conducta expresadas en el término día del juicio, el principio de la guía que llega a través de los portadores del mensaje, evidente en la referencia a aquellos sobre quienes Dios ha derramado sus bendiciones y, emanando de éste, el principio de la continuidad de todas las religiones verdaderas, implícito a la alusión a aquellas gentes que han vivido y errado en el pasado, y finalmente la necesidad de someterse de buen grado a la voluntad del Ser Supremo y por tanto de adorarle solo a Él. Esta es la razón de que este sura haya sido formulado como una oración que el creyente repite y sobre la que reflexiona continuamente. La apertura fue una de las primeras revelaciones transmitidas al profeta. Algunas autoridades, como Ali ibn Abi Talib, llegan a afirmar que fue la primera revelación. Tal punto de vista se contradice, sin embargo, con hadices autentificados por Bukhari y Muslim, que muestran claramente que el comienzo de la revelación lo constituyen los 5 primeros versos del Sura 96, la célula embrionaria. Es probable, sin embargo, que mientras que todas las primeras revelaciones consistieron en unos pocos versículos, la apertura fue el primer sura entero revelado al profeta de una sola vez, y esto explicaría el punto de vista de Ali. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Nota. Según la mayoría de las autoridades, esta invocación, que se repite al comienzo de cada sura, a excepción del sura 9, forma parte de la apertura y va, por lo tanto, numerada como versículo 1. En todos los demás casos, esta invocación, en el nombre de Dios, precede al sura y no cuenta como uno de sus versículos. Los epítetos divididos Rahman y Rahim se derivan ambos del sustantivo Rahma, que significa misericordia, compasión, ternura compasiva, y en sentido más amplio, gracia. Los sabios musulmanes han tratado de definir, desde un primer momento, los matices exactos de significado que diferencian a estos dos términos. La mejor explicación, y la más sencilla, es sin duda la que propone Ibn Qayyim,
citada en Manar 1:48. El término Rahman define la cualidad de abundante gracia inherente al concepto del ser de Dios e inseparable de él, mientras que Rahim expresa la manifestación de esa gracia en su creación y su efecto sobre ella, en otras palabras, un aspecto de su actividad. Corán. La alabanza es debida por entero a Dios, el sustentador de todos los mundos. Nota. En este caso, el término mundos denota todas las categorías de la existencia, tanto en el sentido físico como en el espiritual. La expresión árabe Rab, traducida por mí como sustentador, abarca un amplio espectro de significados que no pueden ser expresados con facilidad por un solo término en otra lengua. Comprende la idea de tener justo derecho a la posesión de algo, y por consiguiente autoridad sobre ello, y la de criar, mantener y fomentar algo desde su comienzo hasta su conclusión final. Por esto el cabeza de familia es llamado Rab ad-Dar, amo de la casa, ya que tiene autoridad sobre ella y es el responsable de mantenerla. Asimismo, su esposa es denominada Rabat ad-Dar, ama de la casa. La designación Rab, precedida por el artículo definido al, se aplica en el Corán exclusivamente a Dios como cuidador y sustentador de toda la creación, tanto la objetiva como la conceptual, y por lo tanto la fuente suprema de toda autoridad. Corán. El más misericordioso, el dispensador de gracia, Señor del día del juicio. A ti solo adoramos y en ti solo buscamos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de aquellos sobre los que has derramado tus bendiciones. Nota. Es decir, proporcionándoles la guía de los profetas y ayudándoles a beneficiarse de ella. Corán. No el de aquellos que han sido condenados por ti, ni el de aquellos que andan extraviados. Nota. De acuerdo con la mayoría de los comentaristas, la condena, Gadaf, literalmente ira, de Dios es sinónimo de las malas consecuencias a las que el hombre se expone por rechazar conscientemente la dirección que Dios le ofrece y actuar en contra de sus mandatos. Algunos comentaristas, por ejemplo, Zamakhshari, interpretan este pasaje como el camino de aquellos sobre los que has derramado tus bendiciones, aquellos que no han sido condenados por ti y que no se extravían. En otras palabras, consideran las dos últimas expresiones como definitorias de aquellos sobre los que has derramado tus bendiciones. Otros comentaristas, por ejemplo, Begawi e Inkatir, no suscriben esta interpretación, que implicaría el uso de definiciones negativas, y entienden el último versículo del Sura en la forma traducida anteriormente por mí. Por lo que respecta a las dos categorías de gente que siguen un camino erróneo, algunos de los pensadores islámicos, por ejemplo, Al-Ghazali o en tiempos más recientes, Muhammad ad-Du, coinciden en la opinión de que las gentes que han incurrido en la condena de Dios, es decir, que se han privado a sí mismos de su gracia, son aquellos que rechazan el mensaje de Dios con pleno conocimiento de él y habiéndolo entendido, mientras que los que andan extraviados son aquellos a quienes la verdad o bien no les ha llegado en absoluto o les llega en forma tan deteriorada y confusa que les resulta difícil conocerla como tal.